Bueno, hola a todos, todas, ¿cómo están? Hola Norma. Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos, vamos a empezar a conversar sobre una de las clases de Michel Foucault, la clase del 17 de marzo de 1976, clase que brinda en el marco de un curso del Collège de France entre 1975 y 1976. Es uno de sus libros, Defender la sociedad. Eh, bueno, ¿querés que comencemos? Sí, a mí me parece que lo que está bueno es que contarles que elegimos esta clase, que es una clase muy famosa del 17 de marzo, porque es una de las clases en las cuales Foucault explica como detalladamente esta cuestión del pasaje del poder disciplinario al biopoder, a la biopolítica, explica la noción de gubernamentalidad. Me parece que acá hay una cosa que está muy buena, y es que en la apertura de este curso de Defender la Sociedad, que está publicado como Defender la Sociedad, que fue un curso que él dio en el Collège de France entre 1975 y 1976, Foucault lo que hace es presenta como una forma de balance, una puesta a punto de los lineamientos generales del poder disciplinario, poder que se aplica singularmente, esto es muy importante, singularmente a los cuerpos mediante Cuerpo técnicas de individual. vigilancia. Uh-huh. Las sanciones normalizadoras, bueno, vamos a hablar del tema de las normas, de la normación, de la normalización un poquito más adelante. Uh-huh. La organización panóptica de las instituciones punitivas, cómo las instituciones organizan esta forma de control, de vigilancia de la vida de las personas. Hay un concepto ahí que Foucault retoma, que no lo inventa él, pero es el concepto del panóptico, que es muy interesante, Marte, porque viste el dibujito ese de las cárceles, que hay como una torre gigante y hay como un señor ahí arriba, un policía o una persona que vigila, donde él puede ver sin ser visto. Sin ser visto, sí. Ese concepto usa Foucault, y es muy interesante porque él dice, ese tipo de vigilancia es en la cual el poder obviamente se tramita de manera desigual, porque hay alguien que puede ver a todos y a su vez no es visto por nadie, Hemos ¿no? visto como Entonces, la jerarquía en la vigilancia, ¿cómo? la jerarquía en esa vigilancia. Claro, es una cosa muy interesante. Y bueno, y al final de este curso, ya en esta clase que vamos a presentar hoy, él empieza como a explicar esta noción del biopoder, que es un poder que se aplica globalmente a la población, a la vida, a los seres vivientes. Y bueno, es un intento que él hace de establecer una genealogía de ese poder, y un concepto importante es el de genealogía, que no lo vamos a trabajar hoy, pero es un concepto que en algún momento vamos a volver. Y entonces, bueno, ahí también Foucault examina a continuación la noción de gubernamentalidad, y que dice que es un poder que se ejerció a finales del siglo XVI a través de dispositivos y tecnologías de razón de Estado y la policía. Parece que es importante hacer como algunas precisiones. No sé qué te parece, Marce. Vamos con eso. Así también acompañamos la lectura del texto. A ver, comienza esta clase, ¿no? En el inicio de esta clase, el autor desarrolla la complejidad de este pasaje que vos recién mencionabas, entre el poder soberano al poder de la vida. Es decir, de un poder que se ejercía del hombre, el cuerpo, y de forma individual, la anatomopolítica, ¿está bien? Al pasaje a un poder que se ejerce sobre el hombre, pero en tanto especie, ¿no? Que denominó biopolítica. Exacto. Lo que él va a explicar básicamente, que dice que a partir de la mitad del siglo XVIII, lo que vemos aparecer es algo nuevo, dice, otra tecnología de poder, le va a llamar él, Uh-huh. que esta vez no es disciplinaria. Recordemos que esta noción del poder disciplinario es
un poder que se aplica de manera individual, digamos, de uno a uno, ¿no? Y entonces lo que dice Foucault es que esta tecnología del poder, que no excluye a la primera, digamos, no excluye a la disciplina, sino que se complementa, es una técnica disciplinaria que de alguna manera engloba, la integra, la modifica parcialmente y que sobre todo que la utilizará implantándose en cierto modo en ella, insertándose efectivamente gracias a una técnica disciplinaria previa. O sea, esta nueva técnica del poder aparece también retomando formas de la disciplina, pero ya no es una técnica disciplinaria, sino que estamos hablando de otro nivel, de otra escala, porque tiene otra superficie, ya no es el poder de uno a uno. Lo que va a usar esta técnica se va a valer de otros instrumentos distintos, va a hacer una apuesta muy fuerte y que es al gobierno de la población, ¿no? Entonces ahí me parece que es súper interesante poner el acento en esto. Bien. A la especie, al hombre, una de las citas que retomábamos hoy del texto, Norma, ¿no? A diferencia de la disciplina que se dirige al cuerpo, lo que decías recién, esta nueva técnica de poder no disciplinario se aplica a la vida de los hombres, al hombre, no al hombre cuerpo, sino al hombre vivo, al hombre como ser viviente. Sí, porque en realidad lo que va a pasar es del cuerpo individual a la cuestión de la masificación, ¿no? El control de la vida de la población. Es de todos aquellos procesos que involucran, que influyen o que afectan a la población como masa global, que son comunes a esa masa. Claro, y en realidad lo que dice Foucault usa un concepto que es muy ejemplificador también, es la idea del pasaje del hombre cuerpo al hombre especie, ¿no? Entonces ya no es el cuerpo individual el que es gobernado, sino la especie, la población. Entonces, acá lo que aparece, es interesante también mostrar esto que él dice que aparece en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII básicamente, una técnica de poder que se dirige a la especie humana. Entonces, bueno, ¿cuál es el interés de esta nueva tecnología de poder? Dice, bueno, de esa biopolítica. ¿Por qué aparece esta biopolítica? O sea, lo que se pregunta Foucault es qué hay en la base de este desarrollo, digamos. Entonces, lo que él dice básicamente es que, por un lado, se trata de un conjunto de procesos de proporciones gigantes, como el tema de los nacimientos, de las defunciones, de la tasa de reproducción, la fecundidad de la población, etc. También pensemos, Marce, en términos históricos, digo, finales del siglo XVIII, las cuestiones de la urbanización, la creación de los estados modernos tal cual los conocemos. Entonces acá no es casual, digamos, este acontecimiento, en términos Foucaultianos, puede explicarse también a partir de determinados procesos históricos que dan como la posibilidad del surgimiento. Digo, aparece, si querés, lo que llamamos los procesos de urbanización, los que los historiadores y las historiadoras llaman los procesos de urbanización, y bueno, y había que pensar esta idea del nuevo ciudadano, ¿no? Y esta idea del nuevo ciudadano había que organizarla. Entonces, lo que aparece juntamente en estos procesos de urbanización, lo que aparecen son el surgimiento de lo que se llaman las instituciones, ¿no? Entonces es fantástico ahí, porque Foucault explica cómo el surgimiento de las instituciones está en relación con estos procesos de urbanización y lo que tienen como objetivo es organizar la vida de la gente. Básicamente es eso, organizar la vida de las poblaciones. Entonces ya no me servía de uno a uno que alguien le diga al otro cómo comportarse, sino, bueno, pensar una forma de vida que sea normal, que sea como linda, que sea agradable, que sea elegida, bueno, y ahí empiezan las formas de gobierno. Es bárbaro, porque me parece que en este texto queda como muy clara esta idea, ¿no?
¿Qué pasa con la medicina en ¿no? Foucault en una de las citas lo expresa, ¿no? Eh, Bueno, ¿Cómo perdón. Sí, no, dale, dale. No, hay una cosa que está bárbara que la explica Foucault también en otros lugares, digamos, hay una serie de conferencias que él da en Río de Janeiro que se llaman algo de la verdad. Es muy temprano, Marcela. La de las formas jurídicas, no. La verdad de las formas jurídicas. La primera conferencia que él da en el año 76 va a explicar esta cuestión de que en la modernidad, una de las cosas que caracterizan la modernidad es que la producción de discursos verdaderos ya no viene de la mano de las religiones, sino de discursos científicos. Entonces ahí, imagínate que el tema del discurso médico gana territorio porque, entre otras cosas, hay acontecimientos que son fantásticos. Digo, por ejemplo, el desarrollo de la medicina y el desarrollo del discurso médico como regulador de la vida de la gente. Esta posibilidad de hacer vivir, ¿no? Esta posibilidad de hacer vivir. Entonces, no es casual que el discurso médico gane territorio en la modernidad como discurso legítimo, claro, como verdadero, digamos, ¿no? Entonces, a veces nos pasa en el campo de la educación física que la gente pregunta, bueno, ¿por qué el discurso médico opera como opera? ¿Por qué esta relación con el discurso médico? En realidad, todas las ciencias sociales y humanas nos relacionamos entre sí, y el discurso médico opera de alguna manera como discurso que tiene efecto de verdadero. De verdad. Entonces, juega como un lugar importante en la producción de sentidos de una determinada sociedad. Entonces, bueno, en estos procesos de urbanización lo que aparecen son las instituciones, empezó la escuela. La escuela la conocemos, ¿no? La educación antes era distinta, digamos. La educación era particular, era para determinados grupos sociales. Bueno, podríamos acordarnos de la didáctica magna, si queremos también, ¿no? Esta idea de pensar una educación para todas las personas. Bueno, esto es un producto de la modernidad, esto no es de la antigüedad clásica. Digo, en la antigüedad clásica no se educaban todas las personas. Entonces, la escuela como proyecto para todas las personas tiene que ver justamente con esta formación de estados modernos. Y además tiene que ver, fíjate que aparece también ahí un concepto que es fantástico, que es la idea de la infancia. De lactancia. De la infancia. Ah, de la infancia, claro. Sí. Digo, la infancia como concepto, como objeto de la pedagogía moderna, si querés, el sujeto infante como objeto de intervención, de conocimiento, Sarasa, tiene que ver con un proyecto de la modernidad. Esto de pensar ciudadanos para las sociedades que se venían desarrollando. Foucault parece que lo explica de una manera fantástica. Digo, bueno, esto lo dicen también otras personas que saben más de Foucault, pero cómo aparece acá la cuestión de otras técnicas de poder que se encargan esto de la población, ¿no? Y a mí me parece que hay una cuestión el desarrollo de la higiene pública, bueno, también lo podríamos pensar capaz que hasta para la propia actualidad, ¿no? Pero también me parece que hay una idea que es necesaria subrayar, y que es la idea de la normación, o sea, cómo aparecen los procesos de normación. Si vos corres la religión, ¿no? Las religiones, como lugar donde se produce discurso de lo bueno y lo malo, de lo bello y lo feo, lo que aparece acá es la ciencia como productora de sentidos. Entonces, por ejemplo, nosotros en el campo de la educación física vemos aparecer, o analizamos cuando estudiamos, muchos discursos que tienen que ver cómo opera el gobierno de la vida sobre el cuerpo, ¿no? El tema de la delgadez, la obesidad, el cuerpo entrenado, ¿no? Sí.
los modelos corporales, entonces nos ponemos a discutir los modelos corporales, pero nos recontraprendemos con la comida fit, entonces Sí. digo, bueno, a partir de la investigación desde el campo de la educación física, por supuesto, sobre la importancia, por ejemplo, del desarrollo de la fuerza, ¿no? Entonces, nos ponemos a hacer ejercicios de fuerza porque necesitamos sostener la espalda para estar sentados. Digo, esos discursos que aparecen en el sentido común son producto de investigaciones. Ajá. También son productos de modelos culturales, Claro. que todo el tiempo operan. Entonces, lo que hace la biopolítica, que es genial, y esto lo explica Foucault mejor que nosotras, es esta idea de que vos misma te pones las reglas, creyendo que las estás eligiendo, y en realidad estás eligiendo lo mismo que elige todo el mundo. Todo el mundo no, que elige todas las personas que tienen que ver con un grupo social. Bueno, acá podríamos incluso traerlo a Bourdieu para que nos ayude a pensar formas de procesos de identificación con grupos sociales, con sectores sociales, con estos modelos corporales que nos parecen bellos, triunfadores, legítimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que esta cuestión está buena. Digo, capaz que no nos podemos alejar todo el tiempo de las formas de gobierno de la vida, pero por lo menos entenderlas, ¿no? Claro. Me parece que eso está bueno. No sé cómo lo ves vos, Marcia. Y vos incluso, ¿te acordás que estuvimos cuando hicimos la jornada en Chascomús, que desarrollaste tu investigación sobre los runners? Sí. Sí, que un poco también desarrollabas esto. Es Sí, como sí, ¿o no? porque hay una cosa que es re interesante, y me parece que con esto podemos ir cerrando por lo menos esta pequeña intervención que estamos haciendo juntas. La modernidad dijo que estaba todo el tiempo interesada en la razón, y lo que va a explicar Foucault es que todo el tiempo se ocupa de gobernar el cuerpo de la gente. Gobernar el cuerpo, tal cual. Entonces lo que hace el poder es gobierna la vida a partir del cuerpo. Fíjate que ¿Y todo qué el pasa tiempo... hoy? Podríamos Bueno, incluso... toda la discusión actual respecto de la libertad, del movimiento, etcétera, que la vamos a seguir desarrollando en otras conversaciones también porque es bastante densa, tiene que ver con qué pasa con el cuerpo. Porque finalmente si vos salís o no salís de tu casa, si te movés más o menos, todos son problemas corporales. Todos son problemas corporales. Y de hecho las desigualdades, digo, que esto se ha hablado mucho, por lo menos en nuestro país, sobre todo al principio de la cuarentena, por la pandemia, digamos, en realidad el problema es la pandemia, no la cuarentena, ¿no? No, sí, sí, sí. Pero lo explicó muy bien Judith Butler, bueno, hay gente que lo explica muy bien, desigualdades, son problemas corporales, porque finalmente hay gente que vive en espacios más reducidos y que tiene menos posibilidades de desplazamiento, que tiene menos posibilidades de acceso a algunas cosas. Estas discusiones se han dado en el campo de las ciencias humanas y sociales, sobre todo con los post-Foucaultianos, ¿no? Agamben ahí, cuando empieza hablando de la gripe en febrero, lanza una bomba, que bueno, podemos hablar de eso en otras conversaciones, digo, pero justamente la cuestión, todo lo que se está discutiendo es qué pasa con el cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo? Se discute la vida a partir de discutir el cuerpo. Y fíjate que todo el tema de la prevención es una prevención que todo el tiempo está atravesada por el discurso del cuerpo, el distanciamiento, todo es corporal. Porque el gobierno de la vida pasa por el cuerpo. Esto lo explicó Foucault hace un montón, y Foucault se adelantó a los post-Foucaultianos, a los pensadores actuales. Por eso es un autor que sigue siendo hoy un autor de referencia, no solo porque se ha convertido en un clásico, porque incluso vos podés decir, bueno, a mí no me gusta Foucault, bárbaro, pero no podés desconocer la obra que tiene Foucault. No podés desconocer la obra. Entonces, bueno, a mí me parece que es súper interesante esta cuestión, ¿no? Volver a pensar
Digo, para entender algunas cosas actuales, me parece que es re importante precisar los conceptos, ¿no? Hoy hablamos de la diferencia entre disciplina y biopolítica, ¿no? Que son dos nociones que retoman todos los post-Foucaultianos y las post-Foucaultianas. Bueno, me parece que con esto, clase del 17 de marzo, es una clase divina, aparte, dentro de sus escritos, que a veces resulta bastante complejo leerlo a Foucault, dentro de sus escritos es un escrito de lectura llevadera, ¿no? Bueno, vos sos amante de Foucault, vos lo lees a Foucault como... No, porque claro, una cosa es cuando él escribe las investigaciones y las publica, y otra cosa son los cursos, donde él cuenta las investigaciones. Entonces siempre es como más ameno entrar por los cursos. Y de hecho, si a alguien se le ocurre ir a buscar defender la sociedad, porque dice, listo, me recontracopé, quiero leer esto, y quiere leerse el libro, le recomendaría empezar por atrás, por el final, por la situación del curso que escriben los que organizan el libro, que son quienes desgrabaron las clases que él dio en el Collège de France, porque explican de qué va a trabajar ese año Foucault. En realidad, viste que lo que ellos hacían en el Collège de France, daban clase unos pocos meses. El tema es así, daban clase 2 meses y tenían 10 meses para hacer una investigación. Entonces, claro, imagínate que nosotras estemos 10 meses haciendo una investigación y tenemos 2 meses para contarla. Entonces, las clases del Collège de France no son obligatorias, no se acreditan, la gente va a escuchar porque quiere escuchar a la persona que va a exponer su investigación. Entonces, hay muchos libros que hablan de esto, de cómo llegaba Foucault, y dicen, bueno, Foucault llega apurado, prende unas lámparas ahí alrededor de su mesa, la gente se acerca pero no le habla, pone unos grabadores, y él empieza a hablar, y habla muy rápido, porque él dice, tengo muy poco tiempo para contar todo lo que hice en 10 meses. No, es excepcional, excepcional. Y entonces, él dice, termina la clase, en unas entrevistas que le hacen después, dice, esto es tremendo, dice, termina la clase y la gente se acerca y retira los grabadores y se va. Y yo me quedo en la soledad más absoluta. Imagínate que cambian el horario, ponen un horario a las 8 de la mañana porque se desbordaban las aulas. Entonces en las aulas de al lado ponen ¿cómo se dice? Como replicadores de sonido. Ajá. Para que se puedan escuchar y la gente se agolpa en las aulas de al lado también, solo para escucharlas. Es fantástico, digo, esto es fantástico porque en realidad... de 1976. Sí, imagínate, ¿no? Ahora con las tecnologías, bueno, ¿cómo sería? Claro, hoy lo haces por streaming y llegás a cualquier punto. Por streaming y sería un influencer y todas esas cosas. Sí, no, pero hay una cosa que me parece que está bárbaro y es cómo pensar a un autor y cómo usar las categorías teóricas para pensar los problemas propios de nuestro campo, ¿no? Pero no es posible pensar los problemas propios de nuestro campo sin conocer al autor que quiere usar para pensar, digo. Entonces ahí me parece que hay algo que se juega que es súper interesante. Un poco, Marcela, nosotros y nosotras, que somos estudiosos y estudiosas de la obra de Foucault y queremos de alguna manera aprender de su práctica, lo que hacemos cuando damos clases es contamos la investigación que hacemos, básicamente es eso. Digo, no tenemos esa organización temporal, tenemos otra, pero nosotras hacemos investigación y tenemos más horas de investigación que de docencia, entonces también cuando hablamos de estas cosas, y a veces parece, ay, te parece súper familiar, pero en realidad son cosas que nosotras estamos estudiando para la investigación. Claro, es verdad. Entonces, bueno, tener esta posibilidad en nada, es fantástico. Creo que habría que invitar a todas las personas que vean este video, que lean esa clase del 17 de marzo. No sé qué te parece a vos. Invitamos, sí, por supuesto. Invitamos. Dijiste, habría que invitarte, te escuché bien. Justo se me cortó, perdón. Invitamos. Invitemos. Invitamos. Marta, un placer. Un gusto. Siempre es un placer hablar con a vos, escucharte. Siempre.
Igualmente. Cortamos acá y nos vemos en el próximo conversatorio. Nos vemos en el próximo conversatorio. Bueno, gracias. A vos, Normita. Seguimos. Chau, chau. Cariños.